El refugio. Cuando estás en una cárcel, necesitas que una persona venga a rescatarte. Así que cuando Dios me habló a través de las palabras del Salmo 59, fue como si su mano hubiera abierto el cerrojo de hierro de la puerta. De repente me atreví a tener esperanza de nuevo. Me atreví a creer que si esperaba que mi Señor me encontrara donde yo estaba, Él lo haría. Ni siquiera los muros de hormigón del hospital impedirían que bajara a verme. Todo lo que tenía que hacer era esperar y observar. No tenía ni a dónde ir ni nada que perder. Juan 6:68. Acercándome a la ventana, analicé el roble enorme al centro del patio, pero no había animales que mirar, nada de mariposas revoloteando, o pájaros saltando, u hormigas marchando, nada que tuviera vida. Me puse los lentes y volví a mirar. Capaz de ver a través de la ventana con más claridad, pronto me di cuenta de que había una ardilla en una rama del árbol. Durmiendo, sí, durmiendo. ¿Has visto alguna vez alguna ardilla súbita en la naturaleza? Yo no. Siempre parecen tener prisa, estar buscando comida y correteando. Pero esa ardilla era diferente. En el calor del día, en el preciso momento en que uno esperaría que estuviera trabajando, había reconocido su necesidad de descansar y se había refugiado en el árbol. Al instante supe qué significaba, como si esta escena hubiese sido allí expuesta solo para mí. Invitada a descansar. Al observar la ardilla, me di cuenta de lo similar que había sido yo a una ardilla en mis esfuerzos constantes. Como una criatura apresurada y ocupada, me había esforzado por estar bien cuando llegaban las heridas y las agonías. Para mí, sufrir bien significaba ser insensible al estrés y la tristeza, como si las preguntas y la confusión no estuvieran permitidas. Pero mi búsqueda por lograr estabilidad emocional me dejaba desesperadamente sin esperanza. No veía los frutos que creía que produciría la fe. Sin embargo, al mirar a la ardilla dormida en el árbol, una calma fresca sosegó mi alma. Vi cómo ella confiaba en la sombra del árbol para protegerse, confiaba en la fuerza del árbol para permanecer estable. Sabiendo que el árbol le proporcionaría la protección que necesitaba, cerró los ojos y se tomó una siesta en paz. No había ni prisa ni preocupación en ella. El árbol era hospitalario, le daba vida. Pensé en el Salmo 59 y en lo que significaba que el Señor es mi fortaleza. Consideré qué significaría descansar en Él cuando el calor de los problemas de la vida se abatiera sobre mí. Confiar en la sombra de su protección, confiar en su fuerza y estabilidad, en lugar de esforzarme por conseguirlas yo. Mi mentalidad de debo arreglarlo todo había quebrantado mi espíritu, pero Dios, en su amor indefectible, salió a mi encuentro. Se adelantó en mi oscuridad para salvarme de mí misma. En la soledad de mi habitación del hospital, di el siguiente paso y entré a su reposo. Un árbol de esperanza. Aquella semana, el Señor me enseñó a caminar con Él en medio de la oscuridad. Aprendí que la depresión no era una aflicción de la que tuviera que esforzarme por salir, sino una en la que tenía que caminar con Él. Y cuando me sintiera desesperanzada, cansada, triste, enojada, ansiosa, avergonzada, sola o alguna confusa combinación de todo esto, debía, como Salmos, refugiarme en el Señor. Como la ardilla que duerme segura en la rama del árbol, yo debía descansar en los brazos eternos. Deuteronomio 33:27. Aunque la serenidad de una ardilla tomándose una siesta en un árbol es una ilustración llena de esperanza de considerar, también nos insta a recordar la misericordia que yace en un conjunto muy diferente de ramas, un madero con un cuerpo destrozado y clavado en él. En el centro mismo de nuestra vida está la escabrosa cruz de nuestro Salvador crucificado. Este madero no era hospitalario, sino hostil. Sin embargo, sabiendo que este madero, su cruz, se convertiría en un faro de esperanza para un pueblo despedazado, viviendo en un mundo desgarrado, Jesús estuvo dispuesto a ponerse en nuestro lugar y morir la muerte que merecíamos. Nos salvó de la ira eterna, nos libró de la aflicción eterna. No cabe duda que en el día más oscuro de toda la historia es donde podemos contemplar mejor el amor inagotable de Dios. Porque ver a Jesús en el vértice de su miseria es percibir su misericordia con más claridad que en la nuestra. Isaías 53:3-5 dice:
Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El sacrificio voluntario de nuestro pastor demuestra su devoción por sus ovejas. Juan 10:11. Cuando medimos su amor infalible por el madero de la cruz, no por nuestras heridas o dificultades o angustias, vemos que es soberano y bondadoso, omnipotente y compasivo, justo y misericordioso con nosotros. Ya que Cristo terminó su obra expiatoria en la cruz, podemos descansar seguros a la sombra de su refugio. Salmo 57:1, Juan 19:30, Romanos 5:10. Ya que mediante Cristo tenemos paz con Dios, podemos entonces descansar. Dios personaliza su cuidado. Aunque la cruz demuestra la preocupación de Dios por quienes habitan en tierra de sombra de muerte, Isaías 9:2, a menudo es difícil percibir la misericordia de Dios cuando nos sentimos atrapados en la depresión. Cuando hemos visto en este libro a los sufrientes afligidos como nosotros, a ellos vemos que les puede costar trabajo percibir su amorosa mano, mientras actúa de forma misteriosa y redentora en nuestra vida. Pero también hemos visto que Dios personaliza su cuidado para cada individuo y sus experiencias específicas. La forma en que ayudó a Moisés fue muy diferente de la forma en que ayudó a Elías. Él le dijo a Gedeón, ve, pero a la mujer que sangraba le dijo, ven. Y aunque consoló a Marta y a María en su dolor, confrontó a Job en el suyo. Sin embargo, no malinterpretó ni se equivocó con ninguno. A todos los ayudó a dar un paso en la oscuridad. 2 Corintios 1, 3 y 4. 1 del 3 al 4. Pero ¿qué de Noemí? ¿Fue la misericordia de Dios en la oscuridad tanto para ella como para los demás? Aunque su historia no incluye ni señales milagrosas ni prodigios, Jehová Jireh, el Dios que provee, sí le proporcionó todo lo que necesitaba para avanzar y perseverar. Aunque Noemi no experimentó un encuentro divino, el Padre de las Misericordias proveyó una devota compañera, Ruth, y un pariente redentor, Boaz, quienes actuaron como agentes activos de su amor. Y cuando estos dos agentes se casaron y tuvieron un hijo, las mujeres que habían mirado y desconocido a Noemí la miraron con gozo asombroso. Ruth 4, del 13 al 14. No solo había recibido una amiga en Ruth y una familia a través de Boaz, sino que había recibido un futuro en el bebé Obed, un hijo en el cual podía volver a tener su esperanza.